Oración pidiendo la protección de nuestra patria. Señor, Dios, Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a Colombia, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño absoluto de todas las cosas. ¿Quién podrá, pues, resistir a tu majestad? Por tanto, Señor Dios de Abraham, ten misericordia de Colombia, porque nuestros enemigos quieren perdernos y exterminar tu herencia. Así, Señor, no desprecies esta parte que redimiste con el precio de tu sangre. Oye, Señor, nuestras oraciones. Sé favorable a nuestra suerte, levanta el azote de tu justo enojo y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente. Hola, muy buenos días. ¿Quién como Dios? Sean todos bienvenidos nuevamente a la Lección Divina. Hoy 13 de junio, un día muy especial para nosotros porque ya mismo les vamos a contar qué es lo que sucede. Saludamos a todos los que llegan a la transmisión de la Lección Divina en vivo a través de www.lazostv.com. Saludamos a todos nuestros hermanos que llegan también a través del canal de YouTube de LAM Live, que es la plataforma alterna que estamos usando mientras que se habilita nuevamente el canal de YouTube de Lazos de Amor Mariano, que ya, si Dios lo permite, en unos 10 días empezamos nuevamente la transmisión directa a través del canal de YouTube de Lazos de Amor Mariano. Saludamos también a todos nuestros hermanos que llegan a través de la cuenta de Facebook, que desde muy tempranito en la mañana están ahí conectados con toda la programación católica que transmitimos a través de Lazos TV. Hoy es 13 de junio, nos encontramos nuevamente para hacer este ejercicio precioso que nos regala la iglesia, la Lección Divina, un ejercicio en el que hacemos una lectura orante de la palabra de Dios y en el que pues buscamos a través de unos pasitos súper sencillitos pues meditar en el Evangelio y llevarlo a nuestras vidas, hacerlo vida en nuestras vidas. Hoy es 13 de junio. Hoy nuestros hermanos de Argentina tienen una lucha en los estrados, podríamos decirlo así, pues hoy se vota la ley del aborto en el Congreso. Han estado en toda una lucha de argumentos del por qué sí o el por qué no aprobar la ley del aborto libre en nuestros hermanos, en nuestra hermana nación de Argentina. Así que nos unimos en oración y ofrecemos de una vez todo este apostolado y todas las oraciones de los misioneros del día de hoy a la causa Provida en Argentina. Incluso también nos estamos uniendo en el Twitter, numeral no al aborto en Argentina, numeral las dos vidas valen. Así que todos los que tienen Twitter en este momentico los invitamos a que vayan y hagan sus publicaciones y que le mostremos públicamente al mundo entero. Lastimosamente hoy en día pues este mundo virtual casi que vale más que el mundo real, pues es ahí donde nos tenemos que manifestar y decirle a todo el mundo que no estamos de acuerdo con el aborto y que tenemos argumentos y no simplemente argumenticos del por qué no, sino que tenemos argumentos de peso del por qué le decimos no al aborto, y queremos que ustedes también manifiesten esos argumentos a través de las redes sociales, no solamente en Twitter, también en Facebook, también en Instagram, no sé, donde ustedes se muevan en las redes sociales. Cuéntenle que ustedes no están de acuerdo con el aborto en ninguno de los casos y cuéntenles por qué no están de acuerdo con esto. Hoy 13 de junio el Papa Francisco en sus audiencias generales de los miércoles inicia una nueva serie de catequesis, especialmente sobre los mandamientos, y que muy impresionante porque a propósito del evangelio de hoy se va a hablar de la ley. Hoy es un día muy especial para nosotros también en Lazos de Amor Mariano porque tenemos un santo súper especial y es San Antonio de Padua. Muchos de los misioneros del movimiento tenemos una devoción muy especial a este santo, a San
San Antonio de Padua, y es un santo muy conocido en todo el mundo, incluso lastimosamente es un santo al que se le tienen falsas devociones. Por ahí se escucha uno decir, no, si se le perdió algo, quítele el niño a San Antonio de Padua, y resulta que lo encuentra, o que si no consigue novia ni embarata a la muchacha de su casa, entonces ponga a San Antonio de Padua de cabezas, y que entonces ahí sí va a ser el super milagro. Pues son cosas que el mundo nos ha vendido y que se malentienden pues frente a estos santos que son tan grandotes santos. Escríbanos ahí desde dónde se conectan, desde dónde llegan a la transmisión, para que interactuemos un poquitico, mientras que Cristina nos va a decir qué es lo que sucede con este santo, y de una vez le damos la bienvenida a Cristina. Cris, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, Juli, nadie como Dios a todos ustedes, queridos televidentes de las producciones. Cristina, misionerita de la ciudad de Cali, pero ha venido a estar un tiempito aquí con nosotros en la productora. De una vez, bienvenida Cris a la productora. Y bueno, cuéntanos un poquito, antes de empezar de hablarnos del santo, de ti, a ver qué es lo que estabas haciendo en Lazos Cali, y ahora qué haces aquí en Medellín. Bueno, en Lazos Cali estuve un tiempo trabajando en la emisora Lazos Radio, y ya estoy aquí en la productora de Medellín para aprender más cosas, con la gracia de Dios. Bueno, Cristina nos va a hablar un poquito del santo, y bueno, va a empezar ella con el santo hoy, en estos días la ponemos ahí al frente para que nos cuente un poquito de su vida, aunque una vez hicimos un experimento desde Cali estábamos intentando, claro, cuando estábamos que aprendiendo y que intentando hacer la conexión que con los misioneros de otros lugares, el primer conejillo de Indias fue Cristina, allá en los hogares. Ese día fue terrible porque ni Cristina nos entendía ni nosotros le entendíamos a ella, pero al final la lección salió. Eso fue una locura, gracias a Dios, pues hoy en día hemos aprendido más cositas y ya lo pudimos hacer. Así que el día que Cristina nos contó el testimonio no pudimos entender nada, así que Cristina, en estos días tienes que contarnos todas esas cosas. Hoy nos va a hablar de el santazo del día de hoy en la iglesia, hoy 13 de junio, San Antonio de Padua. ¿Por qué Antonio es un santo tan importante para la iglesia y para Lazos? Sí, total, es uno de los santos más conocidos y venerados en la iglesia. Nace en Portugal en 1195. Él se llamaba Fernando de Buloes y Traveira de Acevedo. Él a los 25 años, cuando ingresa a la orden franciscana, pues toma el hábito y se cambia el nombre, y ya se llama Antonio, que es como lo conocemos. En su juventud fue muy atacado por las pasiones sensuales, las pasiones de la carne, esto lo atormentó mucho, pero encontró su fortaleza en las visitas al Santísimo. Jesús Eucaristía le dio la fortaleza para poder afrontar las pasiones de la carne que en su juventud lo atacaban mucho. En 1221 es que ingresa ya a la orden franciscana. Años después es enviado a predicar, produce muchos frutos de conversión. Antonio de Padua tenía unas gracias muy impresionantes en la predicación, tenía pues el don de profecía, una memoria prodigiosa que le ayudaba pues como a memorizar los conocimientos y a darlos con todo el ardor y con todo el amor a quienes lo escuchaban. También hacía milagros en medio de sus predicaciones. Eran tan populares que la gente se le acercaba a quererle arrancar pedazos de su manto, de su hábito, que todo el mundo quería estar con Antonio. Entonces, pues dado eso, se tuvieron que hacer unos grupos de personas que lo cuidaran después de sus sermones para que la gente no se le fuera encima. Otra cosa muy importante y por la cual se le llama a él y se le invoca en cuanto se nos pierden las cosas, es porque una vez un novicio huyó del convento con un salterio de él, o sea, se le robaron un salterio a San Antonio de Padua. ¿Un salterio es qué, Cristina? Como un libro de oraciones, de salmos, si no estoy mal. Un libro de oraciones de San Antonio de Padua. Este novicio se lo lleva, huye del convento, y pues Antonio empieza a orar para que aparezca su libro, su amado libro. Entonces este novicio pues tiene una visión espantosa, no sé qué vio, pero el caso es que devolvió el libro a Antonio, y por eso se le tiene una devoción a él en cuanto a las cosas perdidas.
Bueno, otro suceso muy importante es el de la mula, el milagro eucarístico, que un señor pues refutaba la presencia de Jesús en la Eucaristía y retó a Antonio. Entonces llegaron a un acuerdo y es que él iba a dejar a su mula sin comer 3 días y posteriormente iban a ver qué prefería la mula, si Jesús Eucaristía o comer, porque estaba muy hambrienta. Lleva entonces este señor la mula y le ofrece a su mula el pasto pues fresco, la comida. Y San Antonio de Padua, saca el Santísimo Sacramento y milagrosamente la mula, en vez de preferir ir a comer ese pastico, esa comida, se va y se postra ante Jesús Eucaristía. Entonces un milagro eucarístico de los más reconocidos, por eso vemos también imágenes de la mulita pues arrodillada ante el Santísimo, es referente a este milagro eucarístico. Un santazo impresionante. El día de hoy también me acuerdo de la vez que San Antonio de Padua, creo que era que iba a predicar y como que nadie quería escucharle antes de eso. ¿Y qué fue lo que pasó, Cristina, con ese milagro? Antonio fue a predicar a un pueblo una herejía que había en ese entonces la gente no creía en la religión católica, sino que estaba más en esa otra doctrina. Antonio va a ese pueblo queriendo convertir a la gente a la doctrina católica y ellos no le quieren escuchar. Entonces él les dice a ellos: si vosotros no queréis escucharme, pues me iré a donde quienes sí me quieren escuchar. Entonces venid, entonces empieza a llamar a los peces: venid peces y escuchad lo que estos herejes no quieren escuchar. Y milagrosamente salen las cabecitas de los peces en el lago para escuchar la predicación de Antonio. Entonces ahí pues las personas quedan admiradas por ese milagro tan bonito. Muy bien, un saludito muy muy especial a todos los que tienen como nombre Antonio. Gracias a todos por estar ahí en la Lección Divina. Ahí vemos un montón de personitas. Les voy a presentar a las misioneritas que nos trae la Virgencita en el día de hoy. Espérenme a ver, que es que yo cuadro esta cámara acá. Misioneritas de Misión Retiro y Misión Consagración. Hoy el Señor nos ha traído aquí a Natalia y a Valentina. Escríbanos ahí desde donde se conectan y ahorita conversamos un poquito con todos ustedes. Chicas, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Juli, ¿cómo estás? Excelente, gracias a Dios. Bienvenidas a la Lección Divina. Una bendición tenerlas por aquí. Valentina, Misión Consagración. ¿Hace cuánto, Valen? Hace un año. Un añito en Misión Consagración. ¿Y qué tal? 6 meses. O 6 meses. ¿Qué tal Misión Consagración? ¿Por qué escogiste Misión Consagración? Es una misión muy hermosa y además hace parte de nuestro carisma, que es transmitir la consagración y que las personas conozcan a la Virgen María, que hay un camino muy especial que es la Virgen María para llegar a Jesús. Muy bien. Y Natalia, Misión Retiros. Sí, señor. ¿Cuánto ya hace, Natalia? Ya hace más o menos un añito y 2 mesecitos estoy en esa misión tan hermosa. ¿Y qué tal Misión Retiros? Es una locura del cielo, es en serio, pues en esa misión nosotros aprendemos a amar verdaderamente las almas, a entregarnos por las almas, a dar un sí entero por ese, pues como por ese amor que Dios le tiene hacia las almas. Bueno, ¿y cómo es que ustedes llegan a las cosas de Dios? Valentina, ¿cuántos años tiene? Yo tengo 16 años. 16 años, tan jovencita, y las cosas de Dios no son para los viejitos y la gente que ya está muy grande. Pues la verdad no es tan fácil seguir a Dios en la juventud y pues trae muchas pruebas y muchas dificultades, pero de todas formas uno descubre que ese es el camino y cuando la Virgen María lo quiere llamar a uno, lo llama a cualquier edad. ¿Y cómo es que llegaron las cosas de Dios así directamente a tu vida? ¿En qué momento Valentina se dio cuenta que había que luchar por las cosas de Dios? Mira, la verdad fue muy, muy suave. Ajá. Todo fue muy calmado y primero empezó con la consagración. Yo me consagré a la Virgen María, pero yo no entendía muy bien cómo era ese camino y que exigía tanta radicalidad. Ya después me fui como adentrando más en las cosas de Dios.
empecé en lazos como muy chiquita y en la escuelita de María, de los niños. Entonces esto poco a poco fue causando un gran impacto en mí, y sabiendo que el evangelio exige más radicalidad, Dios exige todo. ¿Qué significó la consagración en ese momento? ¿Tenías cuántos añitos, Vale? Yo tenía 9 años. Ajá, y ahí en lo que entendías, claro, era consagración para niños, ¿cierto? Era una consagración No, era una consagración normal, general. ¿Y con quién ibas? Yo iba con mi mejor amiguita en ese tiempo. Ajá. Y yo iba con la abuelita de ella y compartíamos la consagración. En ese tiempo yo no entendía muy bien de qué hablaban, no escuchaba tan bien las charlas. Inclusive yo me acuerdo que yo me ponía a pintar y a dibujar, pero ya poco a poco fui ya entrando en la comunidad y descubrí que pues sí hay que prestar atención más en los momentos de oración. Bueno, y si no eran tus papás los que te llevaban, sino que te ibas ahí detrás de tu amiguita, ¿qué te motivaba a seguir yendo? ¿No era muy aburrido ir a esas charlas 1 hora ahí sentados? Pues Juli, la verdad fue muy, muy, muy raro. Ajá. Porque todo ocurrió muy de la Virgen María. Ella me quería acá y acá me tiene. No fue que me cautivó y que yo arranqué muy motivada y encendida y a trabajar por las almas, sino fue más tranquilo, más paulatinamente que ella me introdujo en sus caminos. ¿Por qué misionera, Valentina? Yo también me pregunto eso, porque la verdad este camino exige demasiadas cosas. Uh-huh. Pero un día yo vi que ese camino era mejor, vi que ese camino de verdad traía más beneficios para mí, para mi alma, para mi familia, y todo ese ambiente en el que yo vivía era también en Dios, y era tranquilo, era guiado todo hacia las cosas espirituales. Entonces eso me fue cautivando y descubrí que hay mayor alegría en Dios que en el mundo. ¿Cómo es la lucha en el colegio? ¿Tú estás todavía en qué grado? En 10º. En 10º, todavía falta uno más y luego la universidad. ¿Cómo ha sido todo esto de vivir en un ambiente pues normal, entre comillas? Uno dice que es lo anormal, porque lo normal es que vivamos en Dios, pero lastimosamente hoy en día lo normal es lo contrario. ¿Cómo es vivir, por ejemplo, un día de colegio tuyo donde hay un ambiente quizá a veces muy pesado, o en tu colegio no es tan pesado? Pues la verdad, en mi colegio sí hay Eucaristía, sí hay digamos celebraciones religiosas, pero no es tan con ese enfoque espiritual, sino más bien con ese enfoque como de tradición. Ajá. Yo estudio en un ambiente que hay muchas personas que son ateas, muchos profesores inclusive que dicen cosas en contra de la iglesia, y es cuando uno tiene que decir como, pues un momentico, yo soy consagrada, yo sé cuál es la verdad, pero igual llegar a ellos con amor y con misericordia, obviamente. Muy bien, también nos acompaña Natalia. Bueno, y Natalia, ¿cómo es la historia tuya? ¿Cómo es que tú llegas a las cosas de Dios? A ver, ¿cómo llego a las cosas de Dios? La verdad, desde muy pequeñita. Pues mi familia siempre ha sido muy católica, de ir a Eucaristía no solo los domingos, sino que también, pues como por tradición, decía yo, ir a Eucaristía los martes. Ah, ¿ibas también los martes Sí, con tu papá y mamá o toda la familia, o cómo era? No, siempre, mi papá siempre ha trabajado en la noche. Ajá. Entonces trataban como de coger una Eucaristía donde fuéramos papá, mamá y hermanitos. En el domingo. El domingo Y en semana también. en semana sería solo pues como un día que sería el martes. El martes. Y yo les decía, ¿pero por qué el martes? Y ellos Ajá. decían, no, es que es la fiesta de María Auxiliadora. Tenían Nosotros- mucha devoción a María Auxiliadora. Y ellos siempre han tenido mucha devoción a la Virgen. Entonces, así nosotros nos durmiéramos en misa, ellos nos llevaban a la Eucaristía. Siempre era así. ¿Cuántos hermanitos, Natalia? Tengo dos. Son tres hermanos y tu mamá y tu papá. Sí, seríamos 3 hermanos, mi mamá y mi papá. Ujú. Los otros 2 menores, yo vendría siendo la mayor. Entonces, bueno, empezamos pues como ese camino.
Y por allá, como a la edad de 14 años, me entró una duda pues muy grande. Ajá. Y yo le decía a la Virgencita, no, resuélvemela. Entonces, pero yo decía que la que más rezaba en la casa era mi abuela. Entonces yo me iba para la casa de mi abuela y le decía, abuelita, es que yo no, pues nosotros porque adoramos a la Virgen María, le decía yo así, y le preguntaba muchas cosas acerca de la Virgen María. ¿De dónde te surgió esa duda? La verdad, no sé, pues eso fue un día que estaba yo pues estaba haciendo como un trabajo de religión y decían adoración o veneración. Ujú. Y yo decía adoración o veneración. Entonces ahí fue donde yo fui y le pregunté a mi abuela. Ajá. Entonces ya ahí fue donde pues como que empezó este camino, ¿cierto? Por una pregunta de un trabajo. Bueno, entonces mi abuela dijo, yo no sé, más bien yo le lanzo a otra persona que sí sepa. Entonces mi abuela fue y preguntó a la iglesia pues que quién me podía ayudar a mí como resolviéndome esas dudas. Y mi abuela, pues el sacerdote le dijo, va a empezar una consagración a la Virgen María. No le diga que es consagración, solo dígale que le van a resolver las dudas. Claro, porque vos con la pregunta que tenías y ahora con esa palabra que incluso uno la tiene como consagración, uy, no, ahora monjita, sacerdote o cosas así. Exacto. Ajá, entonces empezó esas charlas de resolver dudas y ¿qué pasó ahí? Imagínense pues que eso era como los martes y Ajá. yo estaba estudiando y todo eso, entonces yo llegaba del colegio y yo le decía, no mami, vámonos. Entonces me arrastraba mi mamá que para que pues ese día me iban a resolver las dudas. Entonces llegamos y era un grupo así, jóvenes, ancianitos, un montón de cosas. Y yo decía, Dios mío, ¿dónde me metió la abuela? Vea, ay, no era que me iban a resolver la duda, pues. Vos pensabas que ibas a ir a ver a alguien que te iba a resolver la duda cuando empezaste a ver todo ese montón de gente. Exacto, yo llegué y eso era un salón, pues el salón parroquial y un montón de gente. Yo decía, ay, no, Dios mío, mi mamita, ¿dónde me metió? Pero fue muy lindo porque pues, nos dieron como una introducción muy bonita. Yo Ajá. llegué como en la tercera charla más o menos. Entonces, como llegué en esa charla, pues el papá de la consagración me cogió y me dio como una introducción muy bonita porque yo sí, mejor dicho, yo tiraba a corcharlo. Ah, sí, sí. Y yo era pero súper intensa. Y por eso, entonces mi abuelita empezó a asistir con nosotros. Entonces ya éramos, pues en la consagración, ya éramos mi mamá, mi abuelita y mi persona. Y como mis hermanitos no se podían quedar solos porque eran los menores, entonces también se los llevaban. Listo, entonces en esa primera consagración ya me enteré pues por allá, pues como el tiempo que era la Que era la consagración. y yo ya estaba muy animada. Yo, bueno, retiros, esto es lo otro. Y ya, entonces hasta ahí pues como que la consagración y listo. Después mi abuela me dijo, ay, ¿usted qué es así como toda preguntona? ¿Por qué no sabe misionera? Y yo, no, abuelita, es que uno pasar de misionera es algo muy complicado, ¿cierto? Ajá. Y entonces ya mi abuelita empezó, bueno, va a salir otra consagración, vámonos para la consagración. Entonces me volvieron a meter a la consagración. Pero tú querías. Claro, yo ahora sí quería renovarlo, pero con mucho más fervor, porque ya sabía que era la consagración y que como qué sacrificio requería. Entonces ya empezamos a renovar y volvimos a renovar todos esos amiguitos, un montón de gente, eso fue impresionante. Y como en la mitad de la consagración, ya empezó el papá de la consagración también a animarme. ¿Cuándo vas a ser misionera? ¿Cuándo vas a ser misionera? Y yo decía, no, Dios mío, pues era un llamado, ¿qué? Pero yo en ese tiempo asistí a otra comunidad, que es el Minuto de Dios. Claro, es una comunidad muy carismática. Entonces ir a la Eucaristía, a alabar y todo eso. Y yo miraba lazos y yo decía, no, allá que es solo ir al Santísimo, rezar, todos contemplativos. No, yo para qué voy para allá. Entonces yo decía eso. Entonces, vamos a intentar a ver qué pasa, ¿cierto? Entonces, ya mis amiguitos también me empezaron a animar, un montón de personas. Y bueno, yo le dije a mi papá, bueno, yo quiero empezar un proceso de misión con lazos de amor mariano. Entonces mi papá me dijo, no, ¿cómo así? Mejor dicho, me metió el grito en el cielo, mamá me apoyaba, pero mi papá no, en ese entonces mi papá no era consagrado. ¿Tu papá ya se consagró también? Sí, está en el proceso de consagración, Ah, qué es belleza. otra historia, mejor dicho, impresionante. Entonces yo le dije a mi papá metió un grito en el cielo, dijo, no, misionera, no, ¿cómo así? Se va a ir por allá para la China para que la maten. Yo, no, papi, eso no es para irme para la China a matar, sino que eso es para compartir con las... Bueno, yo le expliqué. Y él dijo, no. Y entonces yo llegué con los, pues casi que llorando a la pieza donde mi mamá estaba. Yo le dije, mamá, mi papá no quiere, ¿qué vamos a hacer? Entonces ella me dijo, póngaselo a la Virgencita María, póngaselo. Ahí que hablas de la Virgencita María, me contabas que tenían una devoción impresionante a María. ¿Cómo fue esa devoción? O sea, el transformarse de esa devoción o siguió siendo la misma devoción, la devoción que tenías a María Auxiliadora con la devoción que conociste en la consagración.
la misma, bajó, se transformó. ¿Qué fue lo que pasó con esa devoción? Listo, esa devoción se transformó. Ya nosotros, pues ya, eso no solo me pasó a mí, sino a mi familia. Empezamos a ver muchos frutos, porque ya no asistíamos a la Eucaristía solo por asistir, porque nosotros asistíamos porque es una tradición de la familia, ¿cierto? Y ya no lo asistíamos así, sino que el Evangelio lo vivíamos radicalmente. A nosotros nos gustaba algo de la Eucaristía y llegábamos de la Eucaristía y mira, el Padre dijo esto, entonces nos sentábamos a la mesa a dialogar, algo que nunca hacíamos antes. Entonces empezamos a amar verdaderamente esa devoción a la Virgen María, a amar como la Eucaristía, amar lo que mis papás nos enseñaban, y ahí ya aprendimos a que no solo íbamos de ir a Eucaristía solo el martes y el domingo, que eran los días que íbamos antes de empezar el proceso, sino que ya íbamos casi toda la familia unida toda la semana. A veces pues mi papá no iba porque ese sí fue otro testimonio muy grande con él, pero ahí íbamos todos nosotros, pues mis hermanitos y mi mamá. ¿Qué ha significado para tu vida esto de ser misionera? Ese de ser misionera es algo hermoso, es en serio, ha transformado mi vida, ha transformado mi familia, ha transformado en sí todo mi ser, porque es una entrega total a Dios, es amarlo en cada parte de tu vida, ¿cierto? Si estás con tu familia, amarlo en eso, si estás, porque es que uno no es solo misionero acá en Lazos, en la comunidad, sino que uno tiene que ser misionero también en la calle, reflejarlo a los demás. Entonces eso ha sido, primero una lucha, porque uno no era así, ¿cierto? Uno tenía sus encontrones y todo eso, pero con la ayuda de Dios y la Virgencita, todo ha sido una locura de Dios. Para Valentina, ¿qué ha significado esto de ser misionera? Una locura total. Ajá. O sea, una entrega total a María, un confiar en Jesús, de que Él hace cosas grandes. Y también ha sido una experiencia muy única. O sea, es una experiencia que de verdad con nadie más que en Jesús la vas a poder vivir, y llegar a personas que digamos no saben nada de Dios, o personas que no tienen como mucho amor en su vida, experiencias de cercanía con Dios en su vida, es inexplicable. Es algo que a ti te llena el corazón de verdad, que en el mundo encuentras muchas felicidades vanas, pasajeras, efímeras, pero en Dios de verdad que esa alegría se multiplica, y tú puedes ir a servir a un retiro, o puedes ir a un apostolado, o puedes ir a la consagración, pero siempre te va a llenar el alma, va a ser algo que no te va a dejar vacío después, sino que de pronto sí te deja cansado, te deja agotado y te deja como un chupo de guardería, pero después tú vas a ver como es la recompensa, que es el cielo, y que es de verdad transmitir a las personas el mensaje de Dios con amor, y transmitirles como ese rostro de Jesús que casi nadie lo ve. Oigan, qué belleza. Ya ven ustedes las invitadas de lujo que tenemos en el día de hoy en la Lección Divina, en este 13 de junio, día de San Antonio de Padua. Vamos a hacer la Lección Divina. Saludemos un poquito a los que van llegando ahí desde tantos lugares. Recuerden que transmitimos en vivo desde la productora de Lazos de Amor Mariano en Medellín para www.lazostv.com. También nos conectamos con YouTube y con Facebook. Un saludito por ahí está Flaris Tipantuña, dice, y después de Dios, bendiciones para todos. Miriam también nos saluda, dice que está en el camino de la consagración y que ha sido una bendición para ella. Betty también nos saluda también Wilfrida desde Montes Grandes. Ahí está Mariana también conectadita, Mariana Montoya en Envigado. José Rodríguez nos saluda, Cristina también nos saluda desde Manuel Ocampo, bueno, no sé si así se llama el lugar, en Buenos Aires, sí, así es. Por aquí nos siguen escribiendo que acuérdense lo de Buenos Aires, que acuérdense lo que está pasando en Argentina. Así es, oigan, oremos todos, es tarea de todos nosotros orar por nuestros hermanos de Argentina hoy en esta lucha allá en el Congreso, que votarán si definen el aborto legal en todas las circunstancias
Bueno, así que oremos muchísimo. Desde Santander, saludos desde España, ahí está Osaila comunicándose con nosotros. Nos saluda también desde Barranquilla Marjorie, nos saluda Verónica, Nancy, desde FLAM en Florencia está Maribel, desde El Salvador nos saluda Kenny, también conectada en la Lección Divina. Está Antonio, dice: qué testimonios más hermosos, testimonios de amor. Ana Ruth nos saluda desde Roma, Italia. En Ecuador está también Judith, conectadísima. Bendiciones desde Buenos Aires, Estela. Bueno, como siempre, mucha gente de Argentina. Por eso es que hoy es tarea de todos los que asistimos a la Lección Divina en vivo todos los días, orar por nuestros hermanos de Argentina hoy en esta lucha pro vida. Fabio se conecta desde Barranquilla, ahí están Yopal Casanare. Viviana dice: listísima para la Lección Divina. Romario conectado desde, dice, como siempre, conectadísimo. Elena desde Charlotte nos saluda también desde Somédica Sentame, dice: hoy se cayó la señal y no podemos verlos. Bueno, luego nos verán. También nos saludan desde Bogotá. Ahí está Sandra conectadísima. Dice por acá Cristina que en Argentina están luchando hoy. Pues todo este tiempo han estado luchando con marchas, con debates, con una cosa y con la otra. Desde Santiago de Chile está Ceneris conectadita como siempre. Desde Neiva, desde Tuluá. Nos saludan también Florencia, que también está en Argentina. Desde Girardot está también Pilar, conectadísima, dice ella, y esperando, listísima para la Lección Divina. Mónica también en Envigado, Bucaramanga, Envigados. Qué testimonios los que encuentra uno ahí en la Lección Divina. Qué belleza ver la juventud en Dios, así es impresionante. Señores, vinimos a hacer la Lección Divina, así que abróchense los cinturones y prepárese para que el Señor haga, pues le pegue un revolcón a nuestra alma, que tanto lo necesitamos con este evangelio del día de hoy. Nosotros aquí estamos listos para la lección. Chicas, ¿están listas? Sí, estamos listas. Ellas están listísimas. Ustedes ahí, abróchense el cinturón y empecemos entonces la Lección Divina. Oremos, empieza Natalia. Adelante, Natalia. Bueno, vamos a empezar con el primer paso, que es invocar al Espíritu Santo. Vamos a ponernos cómodos en la mejor posición que ustedes puedan. Si pueden cerrar los ojos, si pueden poner las manos en posición de recibir, hagámoslo, para que sea el Espíritu Santo quien venga y descienda sobre nosotros. Entonces, los que puedan, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a poner nuestras manos en posición de recibir. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien venga y descienda sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Pidámosle al Rúa, al Paráclito, que sea Él quien venga y se pose sobre cada uno de nosotros, que sea Él quien venga y baje como en aquel Pentecostés donde estaba reunido la Virgen María y los apóstoles. Que sea el Espíritu Santo quien venga y nos enseñe en cada palabra del Evangelio, para que sea el Espíritu Santo quien nos ayude a poner este Evangelio en práctica, para que sea el Espíritu Santo quien nos regale ese don o esa gracia que tanto nos hace falta para nosotros y para nuestras familias. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, toma mi corazón, enséñame a
gracias Espíritu Santo, porque sabemos que estás en medio de nosotros, porque sabemos que nos vas a enseñar con la palabra de Dios aquello que Dios lo mandó para nosotros. Amén. Amén, excelente. Después de esta oración al Espíritu Santo, pues vámonos con el paso siguiente que nos propone la liturgia, pues que nos propone la iglesia, y es la lectura del texto. Como siempre hacemos la lectura del evangelio que la liturgia nos trae para cada día. Valentina, ¿qué evangelio nos propone la iglesia en este día? Bueno, el evangelio que nos propone la iglesia es el de Mateo 5, 17, 19. Muy bien, adelante. No penséis que he venido a derogar la ley y los profetas. No he venido a derogarla, sino a perfeccionarla, porque os aseguro que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni un punto ni una coma desaparecerán de la ley hasta que todo se cumpla. Por lo tanto, el que quebrante uno solo de estos preceptos mínimos y los enseñe así a los hombres, será tenido por el menor en el reino de Dios, pero el que los cumpla y enseñe será tenido por grande en el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, entendamos pues a ver qué fue lo que pasó ahí en ese texto. Jesús con quién está, a quién le está hablando, qué significa todo eso que dice Natalia. Entendamos el evangelio. Bueno, en esos momentos el Señor estaba en el Sermón de la Montaña, ya lo venimos viendo desde el lunes más o menos, el lunes con el Sermón de las Bienaventuranzas, donde pues Él nos enseñaba esas bienaventuranzas, ayer que nos enseñaba acerca de que tenemos que ser sal y luz para el mundo, y hoy que nos habla de la ley, ¿cierto? Entonces Él empieza diciendo que Él no viene a... ¿Cómo se dice? Abolir la ley. Exacto. Ahí lo decía como derogar. ¿Cómo es que dice? Ahí en Derogarla. Derogarla en ese texto, o abolirla ahí en otros Quitarla. textos, o acabarla sería, porque incluso los judíos tenían alrededor de 613 preceptos que tenían que cumplir, y que incluso los fariseos y los escribas lo seguían al pie de la letra hasta el punto que la ley se había perdido como el sentido. Pero entonces viene Jesús a decirles, Natalia, que Él no iba a acabar con esa ley, sino que ¿qué era lo que iba a hacer? Sino que Él venía... Espérame. Él dice que Él no venía a acabar con la ley, sino que ni con lo que enseñaban los profetas, sino que Él venía a ponerla en práctica, ¿cierto? Como a enseñárnosla. Dice que no se puede perder ni un punto ni una coma de aquella ley. También dice que tienen pues como que enseñar la ley, ¿cierto? O ponerla en práctica. Aquellos que enseñen la ley o quiten alguna ley de ellas tendrán como un puesto menos o menor como al lado de Dios o en el reino de los cielos, y quienes la pongan en práctica y la den bien y no se pierda ningún punto y ninguna coma, tendrán un puesto mayor en el reino de los cielos. Así es. Ese es el evangelio del día de hoy. Hoy evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. 17, 18 y 9. 3 versiculitos pequeñitos, y vamos a ver cómo es que logramos una meditación de esto. Hicimos una oración al Espíritu Santo, que es el primer paso. La lectura del texto. Hoy la liturgia nos trae, ya en esta 10ª semana del tiempo ordinario, el Evangelio de San Mateo, que estamos leyendo desde el lunes, ya en el capítulo 5, el momento en el que Jesús habla de la ley. Después de haber leído ese texto, es importante comprender qué es lo que está sucediendo en el texto, poder entender dónde está Jesús, a quién le está hablando. Ahí Natalia nos decía, Jesús está en la montaña, donde está dando el sermón de la montaña, donde habló de las bienaventuranzas, que fue el lunes, donde habló de ser sal y luz, que fue ayer, donde hoy habla de la ley y los preceptos, hablándole ahí a toda la gente que se reunía en torno a él, porque ya lo conocía mucha gente. Después de habernos contextualizado, después de haber entendido qué es lo que sucede en ese texto, pues nuestra iglesia nos invita a meditar. ¿Y cómo meditamos? Respondiéndonos una pregunta, dice la iglesia: ¿qué te dice a ti ese texto?
¿Qué me dice a mí ese texto? Y es lo que vamos a hacer en este momentico. Vamos a meditar en ese texto, ya pidiéndole al Espíritu Santo que nos hable a nosotros, a cada uno de nosotros, a ti, a mí, a las chicas que están acá participando con nosotros. ¿Eso qué tiene que ver contigo y conmigo? Ya escuchamos qué sucedió históricamente hace alrededor de 2000 años con Jesús y todos los que le estaban hablando. Pero ¿eso qué tiene que ver contigo y conmigo hoy en el año 2018? En tu realidad y en mi realidad. Como siempre habilitamos todas las plataformas, ahí está la caja de chat para que ustedes participen y también habilitamos la línea de WhatsApp. Ustedes nos envían un audio, una nota de audio pequeñita al 340 11 900 y lo hacen desde fuera de Colombia. 57 es el indicativo para nuestro país y así participamos y los escuchamos a ustedes y aprendemos de todos ustedes. ¿Qué les dice el Evangelio del día de hoy? ¿Qué frase te llegó al corazón? ¿Qué palabrita te quedó ahí sonando y el Señor te da una reflexión a ti y tú quieres compartirla con nosotros? Mientras que ustedes se animan, Natalia y Valentina, ¿a ustedes qué les dice el Evangelio de este día de hoy? Vale. Bueno, el Evangelio del día de hoy es muy impactante porque nos lleva como a adentrarnos más en la espiritualidad de Jesús, en el mensaje que Jesús quiere transmitirnos. Y la verdad es que Él no vino a quitar ninguna ley, como lo dice ahí, a prohibirnos, sino a darle cumplimiento a esta ley que ya está establecida, a esta ley que ya el Señor nos la ha dado. Y Él dice ahí que esta ley que nos dieron los profetas antes vino a darle cumplimiento. ¿Y cómo se le da el cumplimiento, digamos, a esta ley o a estas palabras que Jesús ha dicho? Se le da el cumplimiento desde el diario vivir, desde que nosotros seamos perfectos como Él es perfecto, como ahorita lo decía Natalia, que el sacerdote lo dijo en la Eucaristía, que nosotros a través de la imitación de Cristo debemos intentar llevar una vida coherente, una vida que no sea como aquí hago algo y aquí lo deshago, sino tener una radicalidad de vida y trabajar por enviar el mensaje de Dios a todos los pueblos, a todas las personas que se nos encuentren, cambiar nuestro alrededor. En estos días nosotros veíamos una película que era impresionante de una religiosa, y en esta película ella decía que ella daba todo, ella se entregaba todo o nada. Entonces es como esa entrega de darlo todo por el todo, de entregarse hasta desgastarse, y no entregarse a medias tintas, ni ser como una persona laxa en sus prácticas, ni laxa en el mensaje de Jesús, de tomar solamente lo que nos conviene, sino que hay que tomar más de eso, hay que ver qué es lo que Jesús quiere hacer de nosotros y cumplirlo. Muy bien. Natalia, ¿a ti qué te dice el Evangelio del día de hoy? Listo, mira, yo estuve investigando un poquito acerca de tal vez por qué Dios estaba o dijo esto en el Sermón de la Montaña, y investigando me encontré que en ese entonces los fariseos y algunos religiosos que pues de esa época eran muy lazos en su fe, o sea, hacían las cosas por práctica. O sea, porque lo mandaran o porque otras personas lo estaban viendo, o sea, lo hacían como por cumplimiento. Entonces yo diría que Dios nos dice esto, que viene a hacer cumplir la ley, es porque lo estamos haciendo simplemente porque nos mandan o porque la gente nos está viendo, ¿cierto? Y no debe de ser así. Todo debe de hacerse con el amor, con la caridad. Y yo me ponía pues como a pensar que en las últimas partes o en los últimos pedacitos del Evangelio dice que aquellos que prediquen, ¿cierto? Entonces muchas veces nosotros como misioneros o como personas vamos a predicar, ¿cierto? Pero tal vez no predicamos con ese amor que se debe predicar. Como lo decía Valentina ahora, es que nosotros tenemos que hacer las cosas con amor. Tenemos que poner en práctica o hacer todo el día
todo lo que hagamos con el amor, como Dios lo manda. Algo muy bonito que escuchaba ahora, el de la homilía del padre Carlos Yepes, que le está escuchando por la mañana, y él decía que el Señor nos manda como a dos cosas. Primero, amar a los demás, ¿cierto? Como a nosotros mismos. Y segundo nos manda pues amar a Dios. Pues primero a Dios y después a los demás, ¿cierto? ¿Y cómo amamos a Dios? A Dios lo amamos amando a los demás. O sea, entregándonos por los demás, amando y haciendo el bien a los demás. Y yo decía, qué increíble, porque nosotros cada día tenemos ese don de ir a ayudar a alguien que lo necesita, ir a hablar con alguien que necesita algún consejo. Es eso, es dar, como decía Vale ahora, es dar el todo por el todo y no ser unos católicos como quietos o lazos, sino ser unos católicos que amemos y entreguemos a Dios. Ahí nos habla el Señor de esa ley. Justo hoy el Papa inicia una nueva serie de catequesis sobre los mandamientos que no nos las podemos perder por nada. Todas estas catequesis donde nos habla acerca de los mandamientos, y muchas veces creemos que los mandamientos es un no a esto, no a esto, no a esto otro, no a esto otro, no lo demás allá, y mucha gente le tiene prácticamente casi que fobia a la iglesia o a las cosas de Dios, porque lo primero que dicen, no, es que yo sí empiezo las cosas de Dios, no puedo hacer esto, no tengo que hacer lo otro, ya no puedo hacer lo demás allá, cuando incluso es el mismo Papa Benedicto XVI que nos habla de que en todo esto de los mandamientos no es un no a un montón de cosas, sino un sí a cosas más grandes, un sí a muchas cosas lindas que tenemos en nuestra vida y que lastimosamente debido a nuestra concupiscencia y a esa inclinación desordenada que tenemos a muchas cosas, pues vamos encontrando infelicidades disfrazadas de felicidades que se nos presentan en el mundo. Les pregunto, chicas, ahí mientras que ustedes se animan a contarnos, ya ahí están llegando sus meditaciones, recuerden que participan, enviándonos su mensajito de texto ahí en los textos, ahí en las cajas de chat, o enviándonos su WhatsApp al 340 11 900. Cuando ustedes empezaron como a involucrarse con esto de las cosas de Dios, o como al ser más conscientes, uno siempre tiene ahí lo de los 10 mandamientos y claro, uno crece uno pues aquí en Colombia crecemos prácticamente bautizados y eso está en nuestra sangre, pero eso se va viviendo como por tradición, porque hay que hacerlo, entonces por eso es que vamos a misa y por eso a veces comulgamos, porque como siempre hemos comulgado y nos han enseñado, pero nunca hemos sido como conscientes de esto. Pero cuando uno empieza a vivir radicalmente las cosas de la fe, uno se encuentra con los mandamientos y con que uno tiene que respetar esos mandamientos. Y en el mundo casi siempre nos encuentra con el argumento de que la gente no sigue las cosas de Dios o no se compromete, precisamente porque tiene la barrera ahí de esos mandamientos. Pero uno viviendo los mandamientos, y les quiero preguntar a las chicas ahí, ellas en su juventud, ¿encuentran barreras a cosas o encuentran protecciones a cosas? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? Vale. Bueno, en realidad esta vida pues de vivir los mandamientos no es como tal una que nosotros vemos como hay que vivir los mandamientos porque es una regla, sino que el Espíritu Santo ya se entiende o se hace entender sobre el mensaje que quiere transmitir con esos mandamientos. Uno ya entiende que esos mandamientos a uno lo protegen para después poder ya avanzar más en el camino espiritual, no son mandamientos impuestos por una ley o por una regla, sino son mandamientos de amor, son mandamientos que el Señor pone para que nosotros nos protejamos de las asechanzas del enemigo. Y eso es lo que no vemos, digamos, o no ven las personas que están afuera en el mundo. De pronto ven eso como algo que hay que cumplirlo porque sí, sino más bien es como una entrega a Jesús, y una entrega exige sacrificios, exige de verdad radicalidad, exige muchas cosas que nosotros en el mundo no la vemos, y ya con el Espíritu Santo pues pienso yo que es como el que le ayuda a uno a entender más el carisma y lo que el Señor
de verdad nos transmite mandándonos estas normas para que nuestra alma se proteja de muchas cosas. Natalia, los mandamientos, ay, será como una cosa ahí que el Señor no tenía nada más que hacer y entonces ¿cómo les arruinamos la vida a estos muchachos? Y entonces hablemosles de los mandamientos, ¿tú qué crees? No, pues la verdad, yo creo que es un tesoro que el Señor nos haya regalado, porque no me acuerdo cuál es el profeta que los instituyó. Moisés es. Los mandamientos. Sí. Sí, Moisés, fue a Moisés el que Dios le regaló las Exacto. tablas de la ley. Mira que en ese entonces Moisés iba con el pueblo y en esos momentos, pues cuenta la palabra y en muchas películas que nosotros vemos, ellos estaban destruyendo, mejor dicho, como la tradición, y estaban destruyendo eso que el Señor había mandado. Y ahí es donde el Señor manda las leyes o manda pues los mandamientos, por lo que el pueblo estaba viviendo en ese entonces, ¿cierto? Y yo digo que no solo en ese entonces, por lo que estamos viviendo nosotros ahora. Entonces los mandamientos no es como algo impuesto, sino que es algo que el Señor nos regala para hacernos santos cada día más. Y es algo muy bonito porque ¿qué hacemos nosotros sin la ley? Si es que la ley está en todas partes. O sea, la ley nosotros la encontramos en el estudio, en una universidad que nos exigen tener algunas normas, un reglamento, que estando en el colegio también nos exigen en el manual de convivencias, estando hasta en... Por ejemplo, con la Constitución nosotros también sabemos que tenemos unas reglas, uno ahí unas sabe normas. qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. O sea, Dios no lo puso porque no, estaba desparchado y lo quise poner, no. Dios la puso porque es algo que nos ayuda a nosotros a formarnos, a tener como unos parámetros para seguir a esa vida o poder pasar a la otra vida, que es la vida que nosotros queremos, que es el cielo. Amén, así es, porque es que uno a veces entiende los mandamientos como... Sobre todo uno joven que tiene ideas así todas locas y que quiere vivir una supuesta libertad y una anarquía donde yo quiero hacer lo que me da la gana. Es una expresión que tenemos aquí en Colombia mucho, sobre todo los jóvenes, que uno dice, no espero la hora de tener 18 años para largarme de esta casa y poder hacer lo que yo quiera, vivir sin ninguna ley. Incluso muchas de las universidades y muchos de los jóvenes crecimos con ese bueno, ahora llegaste al momento en el que tú puedes hacer lo que quieres y puedes vivir una vida sin Dios y sin ley. Es incluso el significado de ese símbolo de anarquía que es tan nocivo para el alma, porque es exactamente eso que dice, vivir sin Dios y sin ley. Imagínense uno viviendo sin Dios y sin ley, ¿cómo será la vida? Entonces, claro, el Señor nos presenta la ley. El Señor nos presenta, por ejemplo, ahora los mandamientos, que lo que hacen es antídotos a nuestra vida. Todos los seres humanos luchamos por la felicidad, ¿o no, chicas? Claro, todos buscamos la felicidad en todos los momentos de la vida. Siempre, por ejemplo, en el colegio uno trata de estudiar para sacar el mejor examen. Entonces, claro, uno así se siente bien y entonces así se van a sentir bien nuestros papás. En el trabajo siempre uno busca sobresalir en el trabajo porque uno busca supuestamente una felicidad. Todo lo que uno hace en la vida lo hace buscando esa felicidad. Lastimosamente el demonio es muy astuto y sabe cómo engañarnos de una manera en la que buscando esa supuesta felicidad encontramos el fracaso, encontramos el dolor, encontramos el sufrimiento. El ser humano fue hecho en su esencia para ser feliz y para encontrarse con Dios. Debido al pecado original, pues fue que vino la muerte, el sufrimiento, el dolor para cada uno de nosotros. ¿Qué hacen los mandamientos? ¿Qué hace la ley? Es prácticamente darnos una ruta para volver a recuperar eso que habíamos perdido. Ustedes dirán, no, pero eso suena como tan fantástico, como tan poético. Eso cómo se puede comprobar en la vida cotidiana. Miren, no es sino uno empezar a repasar mandamiento por mandamiento, que para los cristianos católicos son 10 mandamientos, como nos lo enseña la iglesia. Nosotros, pues claro, antes estaban todos esos 600 y pico de mandatos que tenían los judíos. Después viene Jesús y habla de 2 mandamientos que son amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y al prójimo como a sí mismo. Incluso nuestros hermanos separados critican mucho los 10 mandamientos de los católicos porque dicen, pero eso, ¿dónde está en la Biblia? Y si la Biblia habla de esto y de lo otro. Pues es que nosotros los católicos, obvio, tenemos la Biblia como fundamento de nuestra fe, o más bien como guía de nuestra fe, pero el pilar y fundamento de la fe es la iglesia.
y lo dice primera de Timoteo 3:15. La iglesia es el fundamento y pilar de la verdad, y ha sido la iglesia en todo lo que el Señor le ha regalado, pues con ese espíritu que Él le dio a los primeros apóstoles, y ahí con ellos a todos, es que nos han dado estos 10 mandamientos. Y si uno se ponía a repasar mandamiento por mandamiento, y que sería un ejercicio prácticamente para uno hacer un retiro completo de quién sabe cuántos días, repasando esos mandamientos y de todo lo que uno protege el alma y toda esa ruta que uno le da, por ejemplo, a esa felicidad. El primer mandamiento solamente, imagínense, ustedes se imaginan si uno en la vida tuviera a Dios, el primero nomás, a Dios a Dios como primero en la vida. Nadie robaría, es decir, con el primer mandamiento, si uno lo viviera, no necesitara lo más, no necesitara los otros. Lastimosamente, pues somos seres humanos y nos toca que nos enseñen así, y una enseñanza encima de la otra enseñanza, y después otra enseñanza. El primer mandamiento bastaría, con uno amar a Dios sobre todas las cosas ya tendría para absolutamente todo, pero lastimosamente no nos da para eso. Entonces por eso el Señor nos da esos otros mandamientos, por ejemplo ese de amar a Dios sobre todas las cosas, y hablaba ahorita de robar. Hay un mandamiento que creo que es el quinto, y ya ni me acuerdo en qué posición está. Tarea de hoy, repasar los mandamientos. Julián, es la primera tarea que el Señor nos pone. Por ejemplo, no necesitaríamos robar porque pues si tendríamos a Dios como primero, pues ya lo otro no estaría ahí. Sabemos que cuando hay un robo, por ejemplo, hay una afectación a la otra persona y se está atentando contra el segundo mandamiento, digámoslo así. Si lo recogemos en 2 mandamientos, está el afectando a la otra persona. ¿Y a quién no le ha robado? Oiga, impresionante, cuando a uno le roban, a uno sí que le da mucha rabia. En estos días incluso nos escribía alguien de Bogotá que hacía días que no podía estar en la lección porque le habían robado el celular, pero que ya lo había recuperado y que tenía mucha rabia. Claro, a todos nos da rabia por ese tipo de cosas, pero qué lindo como el Señor nos pone esto de la ley y los mandamientos para protegernos y como una ruta para encontrar la felicidad. Y es un cuestionamiento a nosotros a vigilarnos frente a esos mandamientos, y por eso es muy bueno hacer un examen de conciencia guiado por esos mandamientos, que si uno hace un examen exhaustivo, que uno lo podría hacer al menos una vez en la vida, un examen exhaustivo pasando por los 10 mandamientos, se daría uno cuenta de que tiene muchas cositas que arreglar. ¿Qué te dice a ti el evangelio de este día? Tenemos por acá a Teresa González, que nos envía su meditación. Dice: hoy el Señor me dice que cuando Él decidió entrar a mi vida, no lo hizo para dañarla, sino para darle realmente más vida, para sacar esas cosas que me hacían daño. Nos dice Isidro, dice: buenos días, Dios los bendiga, quisiera hacer el rosario como ustedes lo hacen, pero necesito una guía de todas las oraciones paso a paso. Isidro, tenemos esa guía, así que envíanos un mensajito a este número de WhatsApp 340 11 900 y te voy a devolver a través del WhatsApp un documentico donde tenemos todas las oraciones y todo eso. Bueno, la leí porque hay varias personas que nos han preguntado lo mismo y les podemos enviar con mucho gusto un plegablecito donde está el rosario, cómo lo hacemos y con todas las oraciones. Así que escríbenos ahí, Isidro, y te enviaremos con mucho gusto el folletico. Ceneris nos envía su meditación. Me impactó, Ceneris desde Chile, me impactó que Jesús hace énfasis en que no solo es enseñar el evangelio, sino primero cumplirlo. Oigan eso, no solo es enseñar el evangelio, sino primero cumplirlo. Obvio, no podemos esperar cumplir todo para enseñar, pero sí debemos esforzarnos por cumplir el evangelio. Si cada uno se esfuerza y ayudara a otros a vivir como Dios quiere, estaremos preparados para la venida de Jesús. Leí que el comunismo y esas ideologías que lo que están haciendo es preparando el camino para un anticristo. Pues nosotros, con la ayuda de la Virgen María, hagamos la voluntad de Dios para preparar el camino para la segunda venida de Jesús. Todo por la Inmaculada, nada sin ella. Bueno, chicas, ¿qué opinan ustedes de esto que nos comparte la gente? No, Juli, es impresionante. La última, no me acuerdo muy bien el nombre. Ceneris, ella decía que hay que vivirlo o tratar de vivirlo, ¿cierto? Tratar de vivir el evangelio, tratar de, pues como de tener siempre presente a Dios, ¿cierto? Es muy bonito porque
cuando nosotros estamos antes de conocer a Dios y antes de conocer de la Virgencita María, todo es muy relajado, o sea, hacemos todo porque nos mandan, todo porque, mejor dicho, nos obligan, pero después de que empezamos a conocer y a tratar de cumplir los mandamientos y a tratar de estar unido con Dios, porque hay una parte de la consagración que es vivir en, con, por y para María y para Jesús, ¿cierto? Y es muy bonito porque uno empieza ahí a amar y a ir como viviendo todo con ellos. Entonces yo me acuerdo pues como una historia muy pequeñita de que cuando yo estaba pues tratando de vivir en con, por, para María, yo me acuerdo que hasta para ir a hacer tareas, para estar con mi familia, yo siempre decía, mamita María, acompáñame, que seas tú quien hables, mamita María, que seas tú quien haga esto, y con el tiempo nosotros vamos perdiendo como esa tradición, pues, o ese amor hacia la Virgen María, perdemos ese primer amor hacia ellos, y mejor dicho, nos hundimos o nos olvidamos de eso, de esos pequeños sacrificios que nosotros hacíamos. Entonces es como volver a recordar eso que nosotros hacíamos para enamorarnos de Dios. Y como ella lo decía ahí, es intentar o tal vez hacer todo para agradar y cumplir esas leyes que el Señor manda. Sí, eso es importante antes de que intervenga Valentina, porque a veces nosotros decimos, no, yo no voy a intentar, o sea, yo no me involucro con las cosas de Dios o me entrego a Dios porque es que para mí va a ser muy difícil dejar esto, porque para mí va a ser muy difícil hacer esto, porque para mí va a ser imposible lo de más allá y porque yo no soy santo. Y a veces esperamos o creemos que la gente que sigue las cosas de Dios es porque ya el Señor los hizo santos y que entonces, claro, ahí está, ellos porque sí pueden, yo jamás podré. Y es como lo dice Ceneris y lo recalcaba ahorita Natalia, es el hecho de darle al Señor la oportunidad de que trabaje en nosotros. Incluso el Papa tiene una de esas frases que a veces ponemos acá que nos encantan. Dice el Papa, buena noticia, todavía no estamos terminados, estamos en proceso de fabricación. Y otra de esas frases que tiene el Papa, que dice el Papa dice, Dios lo único que necesita para hacer un santo es un pecador arrepentido. Es lo único que uno tiene que hacer, no es esperar a que, bueno, ahí están los 10 mandamientos, Dios mío, yo que no cumplo ni el 80%, ni el 70%, ni el 90%, ni el 10%, pues más bien dejemos la cosa así, que sigan ellos con lo suyo y yo con lo mío. Y uno ve que la gente todavía sigue sufriendo y eso lo encontramos en los retiros todo el tiempo, pero es simplemente dar ese paso. Y una ayuda grandísima que nos da el Señor y la Virgencita es la consagración. La consagración no ha hecho en nosotros cosas grandes, incluso es increíble cómo la consagración actúa en nuestras vidas de una manera sutil. A veces uno empieza a buscar en la Biblia el momento donde habla la Virgen María, bueno, donde hay palabras de la Virgen María en toda esta Biblia, y uno se encuentra que es muy poquitico, porque claro, la Biblia fue hecha para mostrarnos la vida de Jesús. Sin embargo, hay actuaciones de la Virgen María de una manera contundente y veraz. Asimismo actúa en la consagración en nosotros. Y conocemos testimonios de personas que decían, no, yo empecé la consagración y yo no era capaz de dejar la música reggaetón, por ejemplo, o yo no era capaz de dejar este vicio de impureza o estas cosas, pero de un momento a otro, la misma consagración, la misma Virgencita me dio la gracia de que ni me di cuenta cómo es que empezó a obrar la Virgen María en mí. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, es simplemente darle la oportunidad a Dios, a dar el primer paso y darle la oportunidad a Dios de que haga eso en nosotros, ¿vale? Bueno, a mí me llamaba mucho la atención lo que decía, creo que Teresa, Ajá. la primera que se expresó ahí, y decía que como que el Señor hace en nosotros grandes cosas y transforma nuestra vida. Creo que eso trataba de expresar. Y en estos días me vi un video que decía, Dios arruinó mi vida. Pues y a mí me impactó mucho como, pues, ¿cómo así que Dios arruinó mi vida? Y pues él en antes la mejora. Entonces decía, pues como que la muchacha había tenido una experiencia con Dios. Y resulta que esa experiencia le hizo que arruinara su vida, pero su vida de pecado, su vida de donde estaba haciendo las cosas mal, una vida triste, una vida vacía, para darle otra vida mejor. Entonces ese Dios arruinó mi vida Dios arruinó mi vida pasada, mi vida que no tenía sentido, mi vida vacía.
me impactó mucho ese video porque yo entré como, pues, ¿qué va a decir? Ajá. Entonces yo como estaba muy precavida en eso. Y ya después cuando dice Dios arruinó mi vida para darme una mejor, para hacerme de verdad como nacer en Él, como cambiar y transformar una mirada de pronto del mundo que estaba triste, vacía, sin sentido muchas veces. Y ya después cambió su vida por una mejor, por una más feliz, por una en donde de verdad se encuentra uno en un estado donde quiere amar a las personas, donde quiere hacer el bien. Entonces es esto, es como ver que Dios hace cosas grandes en nosotros y que nunca va a hacer algo que nosotros no le permitamos hacer. Qué increíble eso y poder meditar en eso, porque creo que era Santa Laura Montoya que decía: destrúyeme, Señor, y sobre mis ruinas construye un monumento a tu gloria. Sí, hasta hay una canción de eso. Hay una canción. Sí. Ay, yo la tengo que buscar. Sí, Es de Marisol Carrasco. Exacto. De Marisol. Oiga, qué impresionante, porque nosotros queremos que Dios nos cambie la vida, pero no dejamos que Él destruya la que tenemos. Y claro, tenemos reparos y le decimos al Señor: sí, Señor, por aquí hágale, pero por acá no, porque me duele, haz esto, haz lo otro. Y a veces hasta nosotros le damos indicaciones a Dios. Y eso que tú dices, Valen, me llega mucho al corazón precisamente por eso. Queremos que el Señor nos transforme y nos haga de nuevos, pero ¿cómo nos va a transformar si no dejamos que destruya eso que está mal construido, no? Por ahí está. Incluso creo que hay personas, los que trabajan en medicina o algo, alguna vez vi un documental donde había una persona que se le había roto un hueso y que no fue al médico, y que resulta que como no fue al médico, el hueso le soldó por donde no podía soldarle. Y claro, él empezó después a caminar cojito. Bueno, no sé, la cosa era que la única manera de cómo reparar ese hueso era rompiéndolo otra vez para poder hacer que creciera por el lado donde tenía que crecer. Y eso me imagino que fue el dolor más impresionante. Entonces esto me lleva a nosotros, a veces tenemos cosas que sabemos que tenemos que terminar en nuestra vida. Cosas que sabemos que es necesario repararlas en el momento antes de que suelden, y después imagínense cómo dolerá. Vamos a escuchar algunas de las meditaciones. Bueno, tenemos muchas meditaciones por acá, la participación de ustedes es impresionante como siempre, y vamos a escuchar a Viviana, que nos envía su meditación desde Yopal, en Casanare. Vivianita, aquí en Como Dios, y bienvenida a la Lección Divina. Buenos días, hermanos misioneros, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. El Santo Evangelio de hoy me lleva a pensar: el quien cumpla y los enseñe tal como están prescritos, tal como yo los enseñé, como yo los dicté a Moisés, será grande en el reino de los cielos. Pero ese grande hoy me lleva a cuestionarme: ¿mis hijos conocen los mandamientos de la ley de Dios? ¿Los cumplen? ¿Será que mi testimonio de vida da para que ellos se animen a guiarse por esos mandamientos? ¿Será que yo soy alegre de vivir en los mandamientos? ¿Será que yo cumplo los preceptos sin saltarme ninguno de ellos? Hoy el Señor me llama a cuestionarme. No es solo es aprenderse ni predicar los mandamientos, es cumplirlos y hacer que mi familia se enamore de ellos. Y después de María. Nadie como San José. Viviana, Dios te pague. Tenemos a Gilberto, que nos envía su meditación desde Bogotá. ¿Quién como Dios? Soy Nadie Gilberto como desde la Dios. ciudad de Bogotá. Lo que el Evangelio me dice el día de hoy es que Jesús no vino a la tierra a abolir la ley, a abolir los mandamientos, a decir estos nos convienen y estos no. Simplemente vino a darle perfección, a decirnos, así como están estipulados los mandamientos, queremos o quiero, nos dice Jesús, que se cumplan, que no solamente se quede en mandamiento, sino que lo cumplamos. Es decir, que nos invita a que lo vivamos, lo cumplamos y lo enseñemos, y así podamos aspirar a un lugar grande
al lado de Él en el reino de los cielos. Y después de Dios, Nadie como, como María. María. Gilberto, Dios te pague por tu meditación, también a Viviana. Para ir terminando, tenemos por acá a Frank, que nos dice: lo que más me llegó al corazón del Evangelio fue: el que cumpla los mandamientos y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Esto me lleva a meditar mucho y a reflexionar mucho en la película de la hermana Claire. Oiga, ¿ya se vieron la película de la hermana Claire? Tienen que verse esa película. Qué cosa de locos. Ustedes dirán, pero yo ¿cómo me la veo? ¿Dónde la encuentro? Ingresan a la página del Hogar de la Madre, que es la comunidad de la hermana Claire, y ahí la piden para sus comunidades, porque en este momento no está pues así disponible, pero la pueden solicitar para que en sus comunidades hagan apostolado. Les cuento que es una locura. Incluso ahorita Valen estaba hablando de ella, era de la hermana Claire. Bueno, pues sigamos lo que dice Frank. Dice: reflexionar mucho en la película de la hermana Claire, cómo ella lo dio todo por amor a Dios, sin preocupación alguna, pero más aún la película Prefiero el paraíso, de San Felipe Neri, de cómo él, siendo tan humilde, lo eligieron como cardenal, pero él dijo: prefiero el paraíso, y me lleva a cumplir cada mandamiento, a amar a Dios cada día, y me lleva a meditar mucho de que se presentan muchas dificultades en mi vida. Lloré mucho de cómo este santo amaba. He sentido muchas tentaciones de amigos que me invitan a salir a farrear, que es una manera, como decimos aquí en Colombia, salir de rumba, pues, a farrear, por los que no entienden, que sabemos que, no sé, a veces aquí decimos, no sé, ¿qué cogió las chanclas? Y por acá, ¿pero qué son chanclas? Dice: amigos que me invitan a salir a farrear, y digo que no, y te dicen, qué aburrido eres, eres un mandado por tu esposa, y es ahí cuando debes poner voluntad para decir: prefiero el paraíso, y me lleva a tomar decisiones de poner fin a lo terreno y buscar siempre los bienes celestiales, y me lleva a recordar ese texto: caminen según el Espíritu, y así no realizarán los deseos de la carne, pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu, y los del Espíritu se oponen a la carne. Gálatas 5, 16, 17. Yamile Cuellar nos escribe: ¿quién como Dios? No debemos saltarnos ni siquiera lo más pequeño, darle valor a los pequeños actos. Oigan eso, darle valor a los pequeños actos. Es ahí, en las pequeñas cosas, donde los santos encontraron el camino a la santidad, y es por esos pequeños actos por los que vamos a empezar a cumplir los mandamientos por amor, y dejarnos de verlos como siempre reglas que hay que cumplir y todo eso. Lady Joana Velasco dice: un saludito desde Popayán. Es bonito ver cómo Jesús transforma nuestras vidas. A veces sentimos que nos quita la libertad, pero de verdad es todo lo contrario, nos da la verdadera libertad. Una de ellas es que me ha tocado el corazón en la consagración, es saber que las cosas se utilizan y a las personas se aman. Las cosas se utilizan y las personas se aman, dice Lady Velasco. Bueno, y que el mundo nos propone lo contrario: ama las cosas y utiliza las personas. Chicas, ¿qué opinan de todo esto de la lección, toda esta participación de las personas? Pues Juli, la verdad es increíble que pues tantas personas de tantas partes se conecten pues como para esta lección, ¿cierto? Es muy bonito, a mí me parece muy bonito la de los dos audios, tanto el de Viviana como el del señor. Son muy bonitos porque los dos tienen como relación. Los dos hablan de cumplir los mandatos, y más que cumplir los mandatos, demostrarle a los seres queridos o a quienes nos rodean que se pueden cumplir, pero con amor, y que no es simplemente porque nos mandan a cumplir los mandamientos, ¿cierto? Nos mandan a cumplir ciertas reglas, sino que yo lo hago porque la verdad es algo que me llena verdaderamente mi corazón, porque me llena mi alma, porque me llena todo mi ser. Son muy bonitos porque ella al final, Viviana, dice: es que yo debo de cumplir y amar lo que hago y lo que la ley nos dice que hagamos, pero que mi familia también aprenda a amar y a hacer esos mandamientos como Dios lo manda. Es súper bonito lo que ellos dicen ahí. Vale. A mí me llamaba mucho lo que decía Frank. Ajá. Él decía que, bueno,
en resumidas cuentas, él hablaba mucho como del amor Sí. y del cumplimiento que exige como esa entrega. Y también lo que decía de la hermana Claire, que hay que Sí. verse la película, Sí, de verdad que este es un punto importante porque uno podría cumplir a cabalidad los 10 mandamientos, pero si uno lo hace renegando, ay, pero ¿por qué yo no puedo robar y viendo esas cosas ya que me quiero llevar? O sea, si uno lo puede cumplir, pero sin ganas de cumplirlo, obvio, si uno no tiene ganas, no tiene que pedirle a Dios las ganas de poder cumplirlo, porque ahí estamos siendo fariseos, personas que cumplen un montón de cosas simplemente por cumplirlas y obvio ahí la vida se vuelve imposible, ¿o no? claro. Sí, es muy cierto, porque ellos lo cumplen y no por amor. También el testimonio que contaba de que es difícil porque en el mundo te dicen, ay no, hay que hacer esto, mire, esto se va a sentir muy bueno o esto va a ser excelente, pero al final nos va a dejar tristeza. Ajá. Y lo que él decía que el reino, ahorita se me había olvidado, pero que el reino pues que vale la pena como llegar al cielo, que hay que aspirar más, que hay que esperar llegar al cielo pero con todas, darlo todo, como en la película que él también lo mencionaba. Sí. Entonces es como esa motivación que dejó ahí como de hay que buscar de verdad el cielo, porque el cielo es un regalo inmenso y no se va a alcanzar con las pequeñas cosas que nosotros hagamos como mediocres, sino con las pequeñas cosas que en Dios sí se hacen grandes. Entonces con pequeños actos como de renuncia todos los días al mundo, a todo lo que nos ofrece, todos los placeres, todo lo que podemos tener, todo lo que podemos desear, dinero, y todas estas cosas, es renunciando a eso y apartándonos como un día lo hizo San Francisco de Asís y Ajá. muchos santos más que dejaron todo por seguir a ese Cristo que de verdad les iba a traer felicidad y los iba a hacer hombres nuevos, que los iba a transformar completamente y los iba a tratar como a Pablo, que lo tumbó y ya desde ahí él se entregó totalmente al Señor. Y qué santazo que tenemos el apóstol que Impresionante. instituyó prácticamente toda la teología que tenemos hoy en día. Entonces es también dejarnos tumbar del caballo, y de pronto nosotros muchas veces sentimos que no servimos, que vamos a entregarnos a Dios pero no tenemos como ningún talento o no tenemos ninguna habilidad, pero el Señor hace cosas nuevas, y si el Señor nos pide radicalidad y fidelidad es porque nos va a dar algo más grande. Entonces el Señor nos va a quitar cosas pero nos va a dar otras cosas mejores. Juli, mira, y es algo, y Valen, es algo muy impresionante porque me estaba acordando ahorita lo de la película Ujú. de la hermana Claire, y ella todo lo hacía pues con una sonrisa. Es muy bonito porque muchas veces nosotros decimos, bueno, sí, vamos a cumplir las cosas, pero si las vamos a cumplir con pereza, Claro. pues con desánimo y O todo que la eso. mamá lo manda y me disculpas. Que vaya, recoja eso, pero mamá, pero que lo recoja, que lo recogió. Ay, uno se va renegando, o aquí decimos en Exacto. Colombia chistando. "Shh, no, mamá, sí, que no sé qué. Y la mamá siempre, pero no me haga esa cara. Sí, es muy cierto, porque es que siempre lo hacemos todo con mala cara, Ajá. ¿cierto? Por decirlo así. Y no debe ser así, debe ser siempre con una sonrisa. Imagínense que si se ve en esa película es hermoso porque a esa hermanita le pasaron millones de cosas y uno dice, Dios mío, yo estando en esa situación de la hermanita yo me pongo a chillar. No. Reniega. Mejor dicho, yo reniego porque le pasaron muchas cosas, ¿cierto? Pero algo que ella siempre demostraba era estar alegre, y así estuviese cansada, escogía el trabajo más grande que hubiera para hacer. Era muy bonito porque es eso, poner en práctica lo que nosotros estamos diciendo en estos momentos, ¿cierto? Para nosotros mismos también, pero siempre hacerlo con una sonrisa, siempre demostrarle a los demás que estamos cansados, pero con Dios el cansancio no se nota, con Dios el cansancio no, pues ni se siente, porque es que con Dios nosotros estamos amando verdaderamente, es algo hermoso. Ustedes de pronto se acuerdan de la canción
de Marisol, de la que hablábamos ahorita. ¿Cómo se llama? Destrúyeme. Destrúyeme, la canción. Pues es que acá me pregunta. Se llama Destrúyeme de Marisol Carrasco. Eso, búsquenla en YouTube, que más que ahí aparece. Dice, por acá nos pregunta, ¿podrían decir el nombre de la canción y quién la canta? La canción se llama Destrúyeme de Marisol Carrasco. Dice por acá Frank Alexander, decía San José María Escrivá de Balaguer, si el amor, aún el amor humano, da tanto consuelo aquí, ¿qué será del amor en el cielo? Y es que hemos escuchado hablar de que en el cielo se vivirá la felicidad completa, la que incluso cuando escuchamos las charlas de los misioneros o los sacerdotes que hablan de la felicidad del cielo, dicen que no hay cómo describirlo. Incluso la madre Laura les hablaba a los indiecitos, cuando ella evangelizaba a los indios les decía, miren, el cielo, la manera de cómo ella les podía describir el cielo, les decían, hay mucha carne, mucha carne, mucha carne. Pero claro, ellos ahí en la selva no tenían posibilidades de cazar a veces por la situación demográfica que vivía el lugar donde ella evangelizaba, y cualquiera que lograba cazar cualquier cosita era una felicidad impresionante. Y les decía a ella, a los indiecitos, allá en el cielo va a haber mucha carne. Entonces claro, los indiecitos decían, yo quiero ir al cielo, yo quiero ir al cielo. Y es que el cielo es la felicidad eterna. Y los mandamientos, ¿qué es lo que hacen? Los mandamientos lo que hacen es preparar el alma para la felicidad. Y eso es lo que uno vive. Cuando uno vive los mandamientos, encuentra sí o sí la felicidad. Cuando uno se aleja de los mandamientos, uno a uno va a encontrar infelicidad. Y eso, miren, se los digo por experiencia propia, y estoy seguro que cada uno de nosotros tiene su experiencia. Cuando no obedece lo que le pasa, cuando uno no sigue paso a paso, uno encuentra al final siempre la infelicidad. ¿Qué hace los mandamientos? Nos preparan para esa felicidad, nos dan cuotas iniciales de esa felicidad. Por eso es que cuando vamos a llegar, imagínense, uno bien infeliz, uno cómo va a resistir la felicidad si no ha sido feliz aquí en la tierra. ¿Cómo vamos a ser capaces de resistir la felicidad que se vivirá en el cielo si aquí no nos preparamos viviendo los mandamientos en felicidades pequeñas que, como lo decía Frank, incluso en el amor humano uno encuentra felicidades? ¿Cómo será la felicidad que encontremos en el cielo? Entonces tenemos que empezar a transformar esa concepción que a veces tenemos de que los mandamientos son las reglas y que es que me dan la infelicidad. No, rétese usted mismo, retémonos nosotros mismos a vivir a plenitud los mandamientos como lo hicieron los santos, como lo hizo la hermana Claire, que uno ve en esa mujer felicidad e irradiar a Dios. ¿Por qué? Porque ella le dijo, o todo, o seguir lo que Dios me enseña, o nada. Eso nos lo enseñan los santos. Personas que vivieron a plenitud la felicidad acá y por eso tienen el derecho de vivir la plenitud de la felicidad allá. Estoy seguro que si nosotros fuéramos realmente radicales con lo que el Señor nos enseña y con lo que el Señor nos pide, que es para nuestro bien, nuestra vida sería totalmente diferente. Tenemos a Antonio Charles, que nos envía, bueno, no sé cómo se dice, desde República Dominicana, nos envía también su meditación. Bienvenido a la Lección Divina, hermano. Buenas tardes, bendiciones para cada uno de ustedes. Antonio Charles desde República Dominicana. Soy de Haití, pero estoy viviendo aquí en República Dominicana. Bueno, el Evangelio de hoy nos dice bien claro que tenemos que cumplir con los mandamientos que Dios nos manda. Tenemos que hacer la voluntad de Dios y enseñarlo a los demás. Porque si tenemos conocimiento y no lo enseñamos a los demás, como dice el Evangelio, no estamos en nada. Todo el tiempo tenemos que hacer lo que Dios nos manda, no quedarnos con lo que Dios nos ha enseñado, sino compartirlo con los más hermanos, porque hoy en día Dios, nuestro hermano que no tiene conocimiento de la palabra, necesita de nosotros cada día más. Por ejemplo, aquí en República Dominicana me preocupa porque en 8 días van 11 feminicidios. Entonces eso es una preocupación para nosotros y el mundo entero. Y tenemos que salir a predicar la palabra de Dios, a divulgar el Evangelio para un mundo mejor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Antonio, gracias por tu meditación. Por último, oigan, si les digo yo que esto no tiene ni hora de acabadero porque desde hace rato estamos acabando. Sí. Dice por acá Esbe desde
Es cierto. Desde Metepec en México. Un saludito a todos los mexicanos que como siempre se conectan muchísimo. El evangelio de hoy el Señor dice que no debemos abolir los mandamientos, sino darles más cumplimiento, impregnados de amor, misericordia y compasión, cumplirlos como cristianos y dar un salto a las bienaventuranzas y dar valor al evangelio de cada día. Dios te bendiga. Bueno, ahora sí nos tenemos que ir porque se nos va a coger aquí todo el día. Qué bendición poder meditar la lección divina con todos ustedes. Qué lindo el poder escucharlos y leer todos esos mensajitos. Natalia y Valentina, ¿qué les deja la lección divina después de haber escuchado a toda la gente? No, pues es que escuchar a la gente y compartir la lección divina de verdad que deja muchas enseñanzas porque cada quien tiene un punto de vista diferente. Y a mí me dejó mucho el evangelio, que uno tiene que transmitirlo con alegría, como con emoción, que se note que uno está bien, que se note que uno está vivo, porque muchas veces uno se acerca a una persona que uno como, ay, ¿cómo te fue en la Eucaristía? ¿Y cómo estás? Y responde como, bien, pues así, todo cortante. Entonces es transmitir el evangelio y ver que el Señor obra grandes cosas en nosotros y cumplir la ley, pero cumplirla con amor, de verdad que se sienta que estamos siguiendo a un Dios vivo, que no estamos siguiendo a un Dios que está muerto por allá, que nos vean a nosotros con cara de limón, que se acerque una persona a nosotros y nosotros no le respondamos así como mal, sino que demos siempre el rostro que de verdad quiere transmitir Jesús en nosotros. Entonces es como eso, dejarnos transformar y cumplir la ley, sí, pero cumplirla con amor, cumplirla con entrega, con pasión. Amén, qué belleza. Natalia. No, pues Juli, es algo realmente maravilloso. Pues el estar acá, porque pues yo a veces me sentaba a ver la ley y yo decía, Dios mío, uno está a pasar por allá frente a una cámara, no, yo no sirvo para esto. Pero mire, Dios sabe cómo hacer sus cosas. Y yo decía, es muy bonito porque, o sea, no solo nos estamos conectando los que estamos acá, sino también otras personas de otras partes, y es algo realmente maravilloso. ¿Y saben qué me deja el evangelio? Vivir verdaderamente a Dios en todo momento. No solo porque sea una ley o porque Dios lo mande, no, sino que lo tenemos que hacer con ese amor que el Señor nos exige para darlo, ¿cierto? Es algo muy bonito porque ahorita que Vale decía que hay que vivirlo pues como felices, contentos, yo me acordaba de la frase de Santo Domingo Sabio, si no estoy mal, que dice, o San Juan Bosco, no sé, muy bien. Dice, un santo. Sí, un santo de ellos. Dice, ay, se me olvidó, algo con la felicidad. Dice, ay, se me fue en serio. Bueno, es algo muy bonito porque Vale decía algo como de no ser cara de limones o no estar pues cariaplastado, sino siempre sonreír. La de un santo triste. Es un triste San Juan Bosco, San Juan Bosco. Sí, me quiero lo de ellos. Exacto. El Espíritu Santo ilumina por ese lado. Un santo triste es un triste santo. Es eso, muchachos. Es no estar triste, o sea, sí, obvio, nosotros tenemos problemas, tenemos dificultades, pues siempre tenemos una cruz que nos pesa, pero vivir esas dificultades, esas tristezas y esa cruz con el amor de Cristo, porque Cristo fue el amor y fue quien murió por nosotros en la cruz, es eso. Muy bien, bueno, se nos acabó el tiempo. ¿Qué les deja a ustedes la lección divina? ¿Qué tienen que hacer ahora? Después de haber meditado esto, pues habernos permitido a nosotros meditarlo con ustedes. Recuerden que la lección divina todos los días nos invita a hacer un propósito factible para ese día, algo que podamos hacer hoy, no esperar a hacerlo mañana, algo que tú tengas que hacer el día de hoy. Terminamos el programa ahora, pero recuerden que la lección divina de hoy termina mañana, cuando empecemos la próxima. Así que a Natalia, a Valentina, gracias por haber venido. Bueno, por acá ahora que están en vacaciones, invitadas a que vuelvan muy rápido a la lección divina. Chévere vivir la lección divina acá, ¿no? Sí, es una experiencia muy diferente. ¿Cierto? Muy diferente que verla desde la pantalla, ¿o no?
Sí, es muy, en serio, muy diferente. Es una sensación realmente maravillosa. Aprende uno mucho, uno quiere que viene acá a que, bueno, vamos a hablar y que el Espíritu Santo nos hable y les hable a la gente, pero uno es el que termina exhortado, ¿no? Sí, pues es muy cierto, porque uno dice, no, vamos a ir, mejor dicho, primero leamos el Evangelio, miremos de qué vamos a hablar, qué vamos, pues como en sí a qué vamos a decir, pero es que uno dice acá que, bueno, tenemos preparado para decir esto, pero no, Dios, mejor dicho, le voltea a uno todo y empecemos a hablar de esto, es que yo quiero que ustedes hablen de esto, es algo realmente maravilloso. Muy bien, bueno, nos vamos. Dios los bendiga, nos vemos si Dios lo permite mañana a las 11:15 de la mañana. Vamos a hacer la oración final que la va a hacer Valen. Muy bien, Valen, entonces oremos para terminar. Bueno, entonces ahí desde el lugar donde estemos vamos a cerrar nuestros ojos si podemos, o al menos concentrarnos un poquito para profundizar y llevar en el corazón y en nuestras acciones toda esta lección. Que de verdad este evangelio se quede impregnado en nuestras vidas y que seamos unos evangelios vivientes para los demás. Que después de este evangelio podamos vivir cada palabra que hemos escuchado aquí. Te suplico, Señor, que venga sobre nosotros y sobre cada una de las personas que escucharon o escucharán este santo evangelio, y que se quede tu ley, que se quede tu enseñanza, que de verdad seamos personas que vivamos en radicalidad, que vivamos confiados en ti y sobre todo muy alegres con los otros, que transmitamos tu rostro siempre, Jesús. Permítenos a nosotros continuar este evangelio en el día de hoy, vivirlo en cada instante y recordar que no solamente estamos aquí diciendo un montón de palabras, sino que tú eres vivo, presente en cada uno de nosotros. Te suplico, amado Jesús, que tú seas el que nos soporte, que tú seas el que nos aguante, que tú nos des las fuerzas necesarias para ser de verdad tu reflejo y tu rostro, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Toma, Señor mío,